Mañana de viernes 5 de junio, un gusto que ustedes estén en sintonía de Noticiero Hechos AM. Vamos al espacio de la entrevista de esta mañana. Hoy, como les anunciábamos, vamos a sostener una conversación con la diputada Milena Mayorga. Recordemos que ella anunció ayer a través de las redes sociales que iba a poner su renuncia al Partido Arena. Recordemos que han venido una serie de diferencias, tanto con la dirigencia como en la fracción, y esto ha llevado a que la diputada renuncie. Y vamos a conocer algunos elementos, algunas interioridades de esta situación que se ha dado en la Asamblea Legislativa. Pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. A través de redes sociales, la diputada Milena Mayorga anunció que presentará su renuncia a Alianza Republicana Nacionalista. Hoy renuncio a Arena, publicó sin dar más detalles. En las elecciones municipales y legislativas del año 2018, Mayorga ganó su diputación por San Salvador. El 8 de julio de 2019 fue citada por el Tribunal de Primera Instancia arenero para informarle del inicio de un proceso de expulsión en su contra. Mayorga había denunciado en ocasiones anteriores que había sido marginada de reuniones internas de la fracción legislativa. A su vez, denunció que era víctima de violencia política. Es de mencionar que el 1 de octubre de 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el transfugismo, advirtiendo que cuando un diputado se declara independiente, habrá cometido fraude al elector y a la Constitución. En su resolución, la Sala estableció que cuando un diputado voluntariamente abandona el partido político por el cual participó en las elecciones y se declara independiente, crea o se asocia con otro grupo parlamentario, violenta la representación proporcional de las fuerzas políticas. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con la diputada Milena Mayorga y conoceremos a profundidad qué la llevó a tomar la decisión de abandonar el partido que la llevó a ocupar un curul en la Asamblea Legislativa. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, esta mañana de viernes le damos los buenos días a Milena Mayorga. Milena, pues un gusto recibirla, bienvenida. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, buenos días Manuel, y quiero iniciar esta entrevista mandando un pésame a la familia del coronel Deming, quien era el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa y que perdió la vida batallando por el COVID. Así que quería solidarizarme con la familia del coronel y la familia de la Asamblea Legislativa también. Muy bien, Milena. Bueno, estamos pendientes también de las situaciones que se han dado en la Asamblea y las situaciones que tenían que ver con el anuncio que usted hacía a través de las redes sociales. Pero Milena, ¿en qué momento se produce la ruptura con el partido? Porque ayer lo que vimos fue, digamos, ya el desvinculamiento de su parte respecto a la situación con el partido. Pero ¿en qué momento considera usted que se dio esta ruptura, esta separación de Milena Mayorga como diputada con el Partido Arena? Bien. Durante mi campaña, Manuel, no fue una campaña fácil, tuve muchísimos obstáculos en la campaña interna para poder ganar una casilla y competir. Tanto así que incluso a mí me expulsaron de una comunidad, es decir, de un municipio, perdón, y en Ayutuxtepec específicamente, porque no sé si tú recuerdas que yo hice un spot en el centro histórico, sí, en donde yo mencionaba que iban a poder contar conmigo para obras como esta. Si bien nosotros no somos alcaldes para hacer obras de esa envergadura, sí podemos dar fondos, sí podemos votar por aquellos préstamos y sí podemos dar ese respaldo desde la Asamblea Legislativa, y ese es el trabajo que yo estaba haciendo. Entonces era como muy simbólico decir que para obras que generen bienestar a la familia salvadoreña, vamos a dejar la ideología a un lado y vamos a acompañar con mi apoyo estas obras. Y en aquel momento era muy difícil reconocer que el centro histórico estaba dándole y proporcionándole no solamente a San Salvador, sino que al final El Salvador una nueva imagen, un lugar donde podía ir la familia salvadoreña a pasear, entre otros. Fue muy audaz de mi parte reconocer, porque no se podía reconocer, esa buena gestión que estaba haciendo en aquel entonces el alcalde Nayib Bukele, ahora presidente. Desde ahí empecé a tener muchísimos problemas internos. Empezaron a recolectar firmas entre los alcaldes del departamento de San Salvador, es decir, San Salvador tiene 19 municipios, de los cuales hay una gran representatividad de alcaldes de Arena, para que me destituyeran, y esto lo empezó a gestar incluso diputados propietarios.
Sin embargo, no pasó a más porque hubo alcaldes que se negaron a esta idea. Sí. Y así llegué a ganar mi diputación. Al ganar la diputación y empezar a trabajar por aquellos proyectos que yo consideraba idóneos, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que yo propuse es la ley de sustitución de las bolsas de plástico por bolsas de plástico ecoamigables. Y ahí me empezaron a atacar incluso en el sector profesional. Luego de eso hice también otra propuesta para la prohibición de la pólvora, a raíz de, sabemos que cada año pues hay muchos niños y personas que salen, la verdad, muy mal por el mal uso de la pólvora. También me lo prohibieron en una sesión que tuvimos nosotros de la fracción, que lo hiciera. Yo estaba muy frustrada. Y así cada proyecto en los cuales yo he creído y en los que yo he impulsado nunca encontré apoyo. Por ejemplo, también el cambiar la circunscripción de diputados y recortar a 60 diputados, crear una comisión permanente de transparencia y anticorrupción. Han sido varios de mis temas que he tratado de impulsar en la Asamblea Legislativa, pero que chocan prácticamente con los temas que impulsa la Asamblea, y otros específicamente la fracción de Arena, y otros que la fracción de Arena impulsaba, en los cuales yo no estaba de acuerdo, porque iba para protección quizás del gran capital y no para la población. Específicamente te estoy hablando del tema de pensiones, que también tengo Milena, reformas puntuales de ese tema. ¿Qué dice usted a las personas que ayer, cuando conocían el anuncio que usted hacía a través de las redes sociales, y decían incluso algunas personas que son diputados, algunos partidos decían, bueno, miren, el problema que Arena no quiere reconocer que tiene un problema a nivel interno, pero los diputados de Arena, escuchábamos a René Portillo Cuadra, por ejemplo, que decía, hasta mucho se había tardado en hacer ese anuncio? Las declaraciones de él me tienen sin cuidado, porque es una persona que también me violentó durante el pleno con calificativos bien fuertes, incluso diciéndome pseudodiputada. Yo creo que nos merecemos respeto a pesar de las diferencias ideológicas o de trabajo. Y ellos, eso es lo que ellos querían, llevarme al punto que yo renunciara para perder toditos mis derechos políticos. Sabemos que la ley es bien fuerte con respecto al transfugismo, y ellos nunca me quisieron expulsar, a pesar que me tenían expulsada de hecho desde hace 1 año 4 meses. Es decir, desde febrero del 2019 yo estaba completamente apartada de la fracción de Arena, estaba completamente apartada del partido, y se materializó aún más desde junio del 2019. Es decir, yo tengo 1 año 4 meses de trabajar como diputada independiente, pero no procedieron a la acción legal para poderme prácticamente inhabilitar en mi trabajo político. ¿Pero por qué? Porque quizás me tienen miedo de continuar en esta lucha en contra de los corruptos dentro de la Asamblea Legislativa y dignificar la Asamblea Legislativa, porque he llegado a trabajar realmente bajo un manual de transparencia, y el manual que tiene la Asamblea Legislativa es para el pacto de corruptos. Yo lo he venido señalando. Hemos visto ahora como el FMLN y Arena se han unido para hacerle oposición al gobierno, pero no una oposición inteligente, sino obstructiva y dañina, porque están dañando al pueblo salvadoreño. Entonces, ha sido una expulsión de hecho, Manuel, tanto así que tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral, quien es el ente rector, cuando hay un conflicto entre un miembro de un partido y el partido como tal, y les dijo al Partido Arena que me solventaran a la brevedad posible. Esto fue en febrero de este año y ya estamos en junio y nunca me solventaron. Entonces, cuando yo veo que no existe democracia interna, cuando no existe libertad de expresión, cuando son autoritarios y prácticamente esto me huele a dictadura, me parece tan irónico que sea el Partido Arena el que esté diciéndole al presidente actual que es dictador, que viola los derechos, cuando ellos me los están violando a mí, me los estuvieron violando a mí. Y entonces ya no comparto muchas cosas, como por ejemplo que quisieran proteger con el fuero constitucional al diputado Norman Quijano, en vez de permitir que él se fuera a defender a los tribunales por una acusación bien fuerte como es pactar con pandillas. Por ende, esta y otras decisiones no van con mis principios, con mi moral, que fueron los que me inculcaron en mi caso, y sobre todo
el más importante, que es el de la justicia social. No puedo ser cómplice del secuestro del Partido Arena por parte de los grupos de poder. Ayer el alcalde de San Salvador estuvo aquí con nosotros y él hablaba de que hay situaciones que están irregulares en Arena. Él decía, incluso decía, hay personas que tienen una mini fracción dentro de Arena. ¿Usted puede dar fe de esta situación, de que hay intereses moviéndose al interior de la fracción legislativa de Arena y personas que están, digamos, siguiendo no una agenda del partido, no una agenda propia como diputados, sino una agenda particular? Sin duda, yo te he dicho que en otras ocasiones que tú me has invitado que hay diputados corporativos. ¿A qué le llamo yo diputados corporativos? Son los diputados que representan, Manuel, a ciertos sectores. Por ejemplo, hay diputados que protegen a las AFPs y no protegen al pensionado. Hay diputados corporativos que protegen a la industria del plástico y no protegen al medio ambiente. Hay diputados corporativos que protegen a, por ejemplo, a las financieras, a los bancos y no a los usuarios. Y así, hay muchas clases de diputados corporativos de toda índole. Y ellos manejan prácticamente, recordemos, de 36, porque ahora ya no cuentan conmigo, que era una fracción de 37 diputados los de Arena. Hay diferentes diputados corporativos que tienen además muchos años de estar en la política, que manejan otro círculo de diputados a su alrededor y que prácticamente los manipulan. Y ellos imponen a veces muchas agendas o temas. Entonces ahora la fracción se encuentra totalmente dividida porque en muchas votaciones que quieren acompañar al gobierno central, porque no es acompañar al presidente Nayib Bukele, es darle las herramientas para que podamos nosotros hacerle frente a estas dos alertas que tenemos, a este estado de emergencia y que necesitan recursos. Y nosotros obstruir es no darle los recursos a la población. Así que hay diputados que se encuentran quizás en la indecisión de que si acompañan con su voto, los van a apartar como me apartaron a mí, que si acompañan con su voto, los chantajean de que no van a reelegirse. Y hemos visto un comunicado del COENA donde prácticamente hace señalamientos luego de las declaraciones del alcalde Mason, de que todo miembro, todo alcalde, todo diputado que haga declaraciones en contra del partido podrá ser sancionado, inhabilitado o expulsado. Esto es falta de democracia interna, esto no es libertad de expresión. Y esto fue lo que a mí me conllevó a ya interponer una renuncia, aunque esto vaya en mi contra. Y te digo que no va a ser fácil lo que se me viene dentro de la Asamblea Legislativa, pero también yo escuché a la población. Yo a través de mis redes sociales hice una encuesta en donde preguntaba si me esperaba 3 años, o sea, si renunciaba esperaba 3 años, porque esto es lo que te mandata la ley, es decir, yo no puedo irme ahora a inscribir a otro partido político. Y me dijeron que me esperara o que siguiera dentro del Partido Arena, porque el proceso de inscripción venció hace 2 días y podía yo hacer una lucha interna, porque es un derecho político, es un derecho constitucional que nadie me lo puede quitar por tener un proceso abierto en donde claramente ha sido manipulado y donde no se me ha solventado a propósito para que yo no pueda correr. Entonces al final tomé esta decisión, Manuel. Sé que quizás se me viene un revanchismo y vamos a estar a la expectativa, pero así la gente también se da cuenta de la clase política que tiene que desaparecer. Milena, pero ¿qué está pasando en Arena? Porque incluso, bueno, Gustavo Escalante, que también ha estado pues en algunas contradicciones con el partido, decía, yo no voy a buscar una reelección, pero sorprendía también que Patricia Valdivieso anunciaba que también no está interesada en buscar una reelección en el 2021, y ella pues publicaba un comunicado donde hablaba y decía también que ella ha estado nadando contracorriente. Bueno, yo te digo, la diputada Patricia Valdivieso es hija de fundadores del Partido Arena, lo cual me lleva también a mí a pensar que ella es como muy defensora también de los principios de Arena, entre otros, y ella lo que está diciendo es que Arena también está secuestrada, porque la finalidad del Partido Arena, los estatutos, nuestros principios son nobles. Es por eso que yo me identifiqué con este partido político, pero cuando tú estás adentro y te das cuenta que Arena está siendo utilizada macabramente para la finalidad de ciertos grupos de poder y también de algunos corruptos que manejan las hebras políticas dentro del partido y dentro de la fracción, no vale la pena. Y yo creo que ella está siendo como muy sensata al apartarse. Además que sabemos que San Salvador
de 12 diputados va a perder, Manuel, yo le calculo que va a sacar tal vez 4 diputados y 1 de residuo, dicen ellos, yo ni siquiera les doy 5 diputados. ¿Por qué? Porque hay un malestar general en contra del Partido Arena, en contra de lo que ha pasado y en contra de no querer renovarse. El día de ayer varios periodistas me preguntaban, pero si usted ya sabía que Arena estaba señalada por actos de corrupción, pero hubo una gran campaña de renovación. Y así fue la campaña incluso del COENA de Mauricio Interiano, renovar, buscar nueva gente, buscar nueva sangre para poder sacar adelante este instituto político, porque se necesitan diversidad y pluralidad en la democracia. Y no fue así. Al final prácticamente eres un títere, al final te dan una línea partidaria y no puedes tú trabajar de acuerdo al artículo 125 de la Constitución, que te permite que tú puedas tener votaciones diferenciadas, que tú puedas también hacer declaraciones y que tú puedas trabajar de forma independiente, porque tú ya no eres un diputado de un partido político. Cuando te eligen, tú eres un diputado que tus votos y tus decisiones le van a afectar al pueblo salvadoreño entero, ni siquiera solo a San Salvador, que es el departamento que yo represento, al pueblo entero. Y es por eso que se necesita mayor independencia, pero la partidocracia le ha hecho mucho daño al sistema de partidos dentro de la Asamblea Legislativa, y tenemos que trabajar para que se pueda trabajar en forma como mucho más independiente y que tú puedas tener votaciones diferenciadas. Así que el día de ayer es por eso que me declaro diputada independiente, y esto significa que me aparto de la fracción de Arena ya formalmente, porque apartada yo ya estaba, trabajando independientemente también, pero siempre tenía la bandera de Arena aquí en mi espalda, era como un yugo, y que al final creo que eso no me daba mucha credibilidad entre algún sector que me decían que por qué permanecía dentro del Partido Arena si yo lo criticaba y estaba en contra del partido. Pero al final la ley es sumamente dura, es un candado corrupto que le pusieron para poder someter a los diputados a esa línea partidaria. Y tú verás que no va a ser nada fácil mi trabajo ahora dentro de la Asamblea Legislativa, pero también el pueblo salvadoreño se va a dar cuenta de las cosas que se deben de cambiar en la próxima legislatura. Y seguiré impulsando, porque una de mis promesas fue realmente trabajar bajo el proyecto de llevar una alianza anticorrupción. Hay varios diputados dentro de la Asamblea que el día de ayer se me acercaron, que vamos a seguir trabajando en esta línea. Incluso ya viene la elección de la Corte de Cuentas de la República, que es clave para el combate a la corrupción en nuestro país, y estamos tratando de buscar a las ICIES, ya que la Asamblea como tal y el diputado Ponce como presidente de la Asamblea no ha logrado el consenso entre la Junta Directiva para poder hacer una alianza con las ICIES que ya está en El Salvador, pero que no le hemos dado los votos a un proyecto que pueda ser de gran envergadura o que pueda realmente ser de influencia en nuestro país ya legalmente y constitucional, pero como órgano de gobierno tú puedes hacer una alianza, tú puedes firmar un protocolo para trabajar, para recibir asesoría. Y no se quiso. ¿Por qué? Porque los corruptos se autoprotegen. Y es por eso que no se quiere formar incluso la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que yo propuse. Pero sí trabajar de la mano de Ronaldo Chaeta, que es de las ICIES, para que nos dé más o menos una guía, un baremo de cómo deberían de ser los criterios para elegir al nuevo presidente de la Corte de Cuentas. Exactamente. Milena, hace unos días veíamos en una de las sesiones plenarias donde usted decía, esta quizás es una de las últimas ocasiones que hablo como diputada del Partido Arena, y se dio una situación un tanto incómoda porque usted estaba hablando y de pronto pues le cerraron el micrófono. ¿Qué fue lo que pasó ahí realmente? Porque de pronto estábamos viendo la sesión plenaria y estaban todos interviniendo, algunos diputados dieron pues unos grandes discursos, pero en el caso suyo le cerraron el micrófono. Mira, eso es lo que pasa cuando también hay mucho autoritarismo. Nosotros pedimos la palabra incluso con el diputado Martel y el diputado Bonilla, como se debe de debatir un tema antes de la votación. Y al final solo le dieron la palabra al jefe de fracción de Arena, del FMLN y del PDC, y se sometió a votación. Y del PCN, creo que también habló el presidente en nombre del PCN. Sí. Y al final nos dieron la palabra a nosotros, pero también al diputado Martel se le apagó el micrófono, a mí se me apagó el micrófono y no nos dieron el tiempo suficiente para debatir un tema muy clave, como es la ratificación del primer préstamo. Porque mucho se habla de que se le han aprobado
3.000 millones en créditos al gobierno, pero no se ha ratificado, y el primero que se ratificó fue ese préstamo del cual nosotros nos estábamos refiriendo, y que sobre todo va un 30% dirigido a las alcaldías, y que nosotros hemos estado denunciando también que son 600 millones que van a ser muy mal distribuidos, porque el impacto de la pandemia y el impacto de las lluvias mayoritariamente ha sido en el departamento San Salvador y La Libertad, y es donde debe estar enfocado más los recursos, pero se están yendo para departamentos donde no tienen muchos casos de COVID y donde la tormenta tampoco ha hecho tantos estragos. Entonces se está percibiendo y huele a que va a haber corrupción. Entonces nosotros estamos señalando esto, y creo que a veces duele ver cómo no se pone a la población en primer lugar, sino que siempre se piensa en aras del cálculo matemático político, se piensa en intereses personales y particulares o partidarios antes del interés de la población. Somos pocos los que lo denunciamos en la Asamblea Legislativa, y esto es un llamado para que se fijen muy bien en las próximas elecciones a quién le van a dar su voto, porque en la Asamblea se necesita gente que trabaje a favor de la población y no de los intereses de un partido o de sectores fácticos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas para Milena Mayorga. Les pedimos a ustedes que continúen con nosotros. Somos Hechos AM y el espacio de la entrevista. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con la diputada Milena Mayorga, que ayer anunciaba pues su renuncia al partido Arena. Ya escuchábamos algunos de los argumentos que ella nos daba, y definitivamente pues hay una cantidad de elementos que todavía pues son piezas que hay que encajar dentro de todo el rompecabezas que se ha convertido esta situación dentro de la Asamblea Legislativa y dentro del mismo partido Arena. Milena, cuando usted dice voy a renunciar a Arena, ¿tiene que hacer algún trámite ya a nivel legal o un trámite dentro del partido para decir me salgo, o simplemente basta con anunciar su desvinculación a través de las redes sociales? El día de ayer llevé un escrito a la Asamblea Legislativa, porque es importante que la Junta Directiva tome cartas sobre el asunto y sepa que me declaro diputada independiente, y que puedan incluso ellos darme el acompañamiento que es constitucional y que es un derecho de un diputado, las herramientas, entre otros. Pero sí tengo que solicitar que me desafilien del partido Arena para ya no tener ningún nexo con el partido. Ese es como el siguiente paso, pero el día de ayer pues oficialmente yo lo anunciaba y presenté ese escrito en la Asamblea Legislativa. Lo tendré que presentar también, y lo hará pues ya mis encargados en el área legal de este trámite. Ahora, volviendo al tema, Manuel, que ahora nos compete en la Asamblea Legislativa, que es el tema económico, que es el siguiente paso. Ayer, por ejemplo, veíamos cómo se aprobó un crédito de Alemania para poder hacerle frente a la pandemia y a los estragos de estas lluvias en San Salvador, y sobre todo también el tema del fideicomiso para las MIPYMES. Es decir, estos temas se debieron de haber resuelto desde hace más de un mes o 2 meses, pero lo que hemos visto es una obstrucción clara dentro de la Asamblea Legislativa por temas de compromisos que tienen algunos diputados con los financistas, y eso es lo que no debe pasar ahora, que debemos de solventar aún más la tarea del tema de la reapertura económica y todo el acompañamiento que van a necesitar. Y es un llamado para que no vayamos a sentar a los ministros nuevamente una semana en una comisión, que es la Comisión Política, donde ustedes pudieron ver prácticamente un show donde nunca se puso de acuerdo el gobierno central con el gabinete que llegó a representarlo y la Asamblea Legislativa, como mandató la Corte Suprema de Justicia. Y en ese show que se dio, tuvimos sentado 3 días al ministro de Salud. Espero que en esta ocasión no vayamos a tener sentados los ministros nuevamente, porque estamos bajo una doble emergencia, y creo que este es el mal mensaje que estamos mandando a la población. Pero ¿dónde se entramparon esas negociaciones? ¿Y dónde se rompió esa armonía de ese diálogo que se mantuvo durante 6 días? En temas muy específicos, en las boquitas y en las sodas, y en el transporte público. Ahí es donde tú ves
cuáles son los intereses que muchas veces mueven a la Asamblea Legislativa, y es por eso que yo en el bloque anterior te hablaba de los intereses de algunos partidos políticos y sobre todo de algunos diputados, porque no todos son así. Hay diputados que lo que pasa es que los manipulan. Tú mencionaste que tuviste al alcalde Mason sentado acá y las declaraciones que él dio en Las Palmas fueron muy fuertes en contra del jefe de fracción de Arena. Yo también me acerqué a la comunidad de Las Palmas en solidaridad por ese estigma, esa discriminación que siempre se les da y que nosotros tenemos que sacar esa comunidad adelante. Es una comunidad donde hay gente muy honesta, gente muy trabajadora, y es por eso que llegué yo también a la comunidad de Las Palmas a darles una disculpa, ya que nunca hubo una respuesta por parte del jefe de fracción, Carlos Reyes. Entonces yo creo que hay como operan dentro de la Asamblea es bajo un pacto de corruptos que sabemos que ahora se han hermanado, o más bien dicho, hay un matrimonio con el FMLN, después que fueron polarizantes durante años y años y le hicieron tanto daño a nuestra nación. El día de ayer que estábamos viendo la conferencia de prensa, veíamos con todo lo que han tenido que enfrentarse este gabinete de gobierno. El sistema de salud precario estaba diseñado para privatizarlo, es decir, no se le invirtió. Yo te digo, una de las primeras votaciones que yo hice al llegar a la Asamblea Legislativa fue la del Hospital Rosales, pero ¿qué ha costado desembolsarlo y construirlo? Es dignificar la salud del pueblo salvadoreño. También se aprobó $500,000 para que fuera, y que incluso yo tuve mucho que ver para su reorientación para el área de oncología del Hospital de la Mujer. Pasó un año del profesor Sánchez Serén y no pusieron ni una primera piedra. Contra todo eso se ha tenido que enfrentar el presidente Bukele, y creo que es momento que nosotros como salvadoreños estemos a la expectativa de lo que se viene, estemos a la expectativa de cuál es el comportamiento de los diputados tradicionales, que se fijan rostro por rostro, quiénes son, a quiénes representan, y sobre todo cómo son sus votaciones para que no marquen sus rostros, porque si no, si seguimos eligiendo los mismos, no van a haber cambios en la Asamblea Legislativa. Queremos dignificar la Asamblea Legislativa, y yo quizás no voy a estar en el próximo periodo por la decisión que tomé el día de ayer de declararme diputada independiente y no tratar de correr bajo una bandera que no me representa, no representa mis principios, mi moral, porque está muy distante de la justicia social y del servicio a la población, que fueron los que me enseñaron en mi casa. Pero al final soy una mujer profesional, Manuel, y tendré que volver quizás a mi profesión o buscar otro mecanismo. No he vivido nunca en la política, pero esto no me va a amedrentar, no me va a callar, y fue lo que trataron de hacer. Y es lo que tratan de hacer bajo quizás una mordaza con todos los demás para que se mantengan distantes a declarar quizás situaciones incómodas o corruptas, y les dicen no te vas a reelegir. Milena, dos puntos importantes que me gustaría que usted nos diera pues también su visión. Primero, los ataques, como obviamente pues se han dado en diversos momentos también a través de las redes sociales. Hay gente que decía, Milena y otros diputados están recibiendo salario de casa presidencial. Que lo prueben, yo los retaría que lo prueben, porque simplemente señalar lo que se hizo en el pasado, porque ellos saben cómo lo hicieron. Hay muchos diputados en la Asamblea Legislativa que recibieron incluso hasta sobresueldos y no pagaron impuestos de esto. La modalidad del maletín que generaba gobernabilidad, incluso en los gobiernos del FMLN. ¿Por qué fue una ruptura de la fracción de Arena en el 2009, en tiempos de Mauricio Funes? Porque hubo compra o porque hubo quizás este famoso hombre del maletín negro que permitió y que generó esa gobernabilidad con las correlaciones dentro de la Asamblea Legislativa. Esa era la forma vieja de operar en la Asamblea Legislativa, pero eso se acabó, eso ya no existe. Entonces, en la memoria de ellos está lo que conocen, y el león juzga, ¿verdad?, por su condición, y es por eso que no les cabe en su cabeza el por qué nosotros actuamos de esta forma y tan genuina, tan natural y espontánea,
para generar gobernabilidad y para impulsar a veces muchas votaciones, porque es un voto, Manuel, y es mi voz, pero es una voz fuerte dentro de la Asamblea Legislativa que lo que hace es pensar a los otros cuál es la forma correcta de votar y que se sientan avergonzados de representar estos poderes fácticos. Por eso yo decía en esta última intervención que dije que quizás era la última vez que hablaba como arenera, que yo quería ser la voz de los médicos y las enfermeras y no de estas corporaciones, por ejemplo, de los centros comerciales. Yo quería ser la voz de los policías y los soldados y no de las maquilas, por ejemplo, porque hay muchos voceros dentro de la Asamblea Legislativa y si bien nosotros tenemos que velar por los empleos también y porque la economía se reactive, pero en el tiempo preciso. El tema del coronel Denning y su muerte a causa del COVID es impactante porque es el jefe de seguridad de la Asamblea, pero él venía de ser asesor de la fracción de Arena, fue también miembro del gabinete creo que de Flores, es decir, de las filas de Arena y todavía fue diputado también, Milena. Fue diputado de Arena. Ya tenemos otra diputada suplente que murió a causa del COVID. O sea, el COVID no distingue y todavía nosotros dentro de la Asamblea vamos a retrasar todo el apoyo y el acompañamiento necesario para El Salvador. No es para este gobierno. Lo que pasa es que queremos que quede mal este gobierno, que existan muchos muertos, tipo en Ecuador, que tengamos esta crisis, que nuestras familias se vean impactadas, Manuel, porque todos estamos en riesgo y entonces culpar al gobierno. No podemos ser tan malos, no podemos tener este corazón tan perverso. Tenemos que trabajar por el favor de toda la población y acompañar, porque esto también es a beneficio del que acompaña, porque esto también es tu credibilidad como político y dar, o sea, es decir, todo el acompañamiento necesario en esta doble emergencia. Veíamos al alcalde Mason quejarse de la distribución de los 600 millones de dólares para los alcaldes. ¿Por qué? Porque para el municipio de San Salvador solamente le toca $500,000 y con eso no se hace ni siquiera la mitigación de desastres de estas tormentas. Y además, con la población que tenemos nosotros, debería de haber sido garantizado esa distribución por los núcleos poblacionales y no tal cual como se hizo la distribución por pobreza. Entonces ahí es donde vemos que se quiere utilizar incluso este dinero para campañas políticas de muchos alcaldes y de muchos diputados a través de sus alcaldes que son bien fieles en sus departamentos. Esta denuncia no la hice yo, la hizo el alcalde Mason, la hizo el diputado Escalante, que también ha estado fuertemente señalando todos los actos de corrupción dentro de la Asamblea, dentro del partido, dentro del sistema como tal. Y yo creo que esto es muy valioso porque te enfrentas a una cúpula y te enfrentas a un partido político ortodoxo. Hay dos interrogantes, como le decía. La primera era el tema ese de lo del salario que se decía desde Casa Presidencial y lo otro, a quien señala, Milena es una futura golondrina, es decir, una futura miembro de Nuevas Ideas. ¿Qué dice usted a este tipo de señalamientos? Pues yo creo que vivimos en un país democrático donde tienen libertad de expresión y de pensamiento y si ellos creen que es así, pues no les podré cambiar su modo de pensar. Sin embargo, a los hechos pues me refiero, es decir, analicemos cómo funcionó el sistema anteriormente y qué fácil era la gobernabilidad, incluso en tiempos del FMLN. Pero ahora vemos al FMLN y Arena en contra del gobierno porque no existe el maletín, porque no existe. Es decir, ¿por qué me van a estar a mí dando un sueldo cuando yo no estoy en la Comisión de Hacienda ni en la Comisión Política donde realmente se generan las grandes decisiones de la Asamblea? Simplemente soy una diputada de la llanura que cree que necesitamos cambiar la forma de hacer política en nuestro país. Y esto lo mencioné desde que yo ni siquiera era diputada cuando fui al centro histórico. Desde ahí que yo tuve, ya te lo mencioné, quizás fui muy audaz de hacer este spot en el centro histórico. ¿Qué tenía yo que ver? ¿Y quién iba a saber de qué iba a ganar el alcalde en ese entonces iba a ser presidente? Es decir, es reconocer lo bueno y ese ha sido mi estilo de trabajo. Ahora, también lo que tú estás mencionando,
es bien difícil ahora para esta clase política ya limpiar su honor, limpiar su credibilidad. Cuando vemos que se están inscribiendo en las internas del Partido Arena políticos que ya no deberían ni siquiera de optar por su reelección, ya la gente no los quiere, entonces al final esa es la cara de presentación del Partido Arena. Con eso yo ya no comulgo y es por eso que mejor me aparto. Ahora, lo del Partido Nuevas Ideas es un nuevo partido político como otros que hay y que están en este periodo, que no estuvieron como una opción cuando yo opté para ingresar a la política. Y es claro que la ley no me permite ponerme el chaleco de otro partido político. Yo tengo que ser una diputada independiente, Manuel. Muy bien, ¿en algún momento también usted ha recibido ofrecimientos de otros partidos o incluso la posibilidad de ocupar algún puesto en el gobierno en determinado momento cuando termine este proceso, digamos, y que usted entregue su curul en la Asamblea Legislativa? Bueno, ese es el sentir de la población misma, de mis seguidores en redes sociales, que me quieren ver en otra posición, pero esas son decisiones que hasta el momento no tengo que tomar. O sea, yo viviré el día a día. Y sobre todo también que agradezco muchísimo la posición del Partido GAN, específicamente el diputado Gallegos, que fue muy solidario el día de ayer. Ofrecerme su estructura, si acaso me animo a correr como diputada independiente, habría que sentarse con un equipo de abogados constitucionalistas para poder leer el panorama y ver si hay una opción real para correr como diputada independiente o no por la ley de transfugismo, pero esta es una opción que tendré que ir analizando poco a poco, pero solamente el ser solidario, el dar un espaldarazo y decir no estás sola en la Asamblea Legislativa. También el diputado Guadalupe me ofreció, me dice, tú sabes que tú cuentas con nosotros, cuentas con la asesoría de la gente que trabaja con nosotros, no estás sola, Milena, en la Asamblea Legislativa. Entonces agradezco este tipo de posturas porque al final hoy quedo sola, es decir, como diputada independiente, pero así he estado, porque al final la bandera solo era un adorno. Yo he estado como diputada independiente desde hace 1 año 4 meses, pero hoy sí ya se materializó. Muy bien, Milena, le agradecemos que nos haya cedido parte de su tiempo en esta mañana de viernes para hablar de esta situación. Nosotros dábamos cuenta ayer de la publicación que usted hacía en redes sociales y pues qué bueno pues conocer sus puntos de vista. Vamos a ver cómo sigue el debate en la Asamblea Legislativa y vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación que se está dando en medio pues de 2 situaciones que son muy inusuales en El Salvador: la emergencia generada por la pandemia, la emergencia generada por las lluvias, estos choques constantes entre el Legislativo y el Ejecutivo y también la situación que nos lleva pues a hablar esta mañana de su situación personal como diputada. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti y bueno, yo seguiré adelante con mi trabajo y no me importan las consecuencias, como la primera consecuencia que tuve fue lo de la reorientación del tema del edificio legislativo, que también hay mucha malversación ahí en ese préstamo y esa fue mi carrera política con obstrucción, pero lo seguiré adelante, Manuel, y espacios como este son ideales para que la población escuche las cosas que deben de cambiar en la Asamblea Legislativa. Así que te agradezco a ti y a Canal 12 como siempre, un canal que yo estimo mucho porque fue mi casa. Muy bien, Milena, gracias por estar aquí. Obviamente seguiremos hablando y conversando sobre otras situaciones que ocurran en el transcurso de los próximos días. Su diputación todavía pues está ahí, sigue siendo usted funcionaria, pues en este caso de un órgano como la Asamblea Legislativa. Gracias. Solamente quizás antes de irnos, que tú esto lo estás diciendo muy puntual, la gente cree que renuncié a ser diputada. No, he renunciado al Partido Arena y a la fracción de Arena. Sigo siendo diputada de la República. Muy bien. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos y también con más en el espacio de la entrevista.